Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del programa Vamos, somos chilenos en Radio Portales de Valparaíso y me acompaña el día de hoy Héctor Sandoval y Cristóbal Leinbach en este primer bloque, último programa preelectoral. Saludos Héctor, ¿cómo te va? Cristóbal. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Saludo al joven Cristóbal. En una semana movida, noticiosa, con harto acontecer a lo largo de todo Chile, pero creo que el tema de hoy en la mañana, mis queridos amigos, fue el debate presidencial, parece. Yes. Así es. Cristóbal, ¿qué tal? Te saludo antes de empezar el programa y a comentar lo que fue ese debate. ¿Cómo has estado, Cristóbal? ¿Qué tal la semana? Todo bien, Rodrigo. Un saludo para ustedes dos también. Como siempre, un agrado estar aquí en este programa. Como usted decía ya, el último debate antes de las elecciones, un debate que estuvo bien movido y bien interesante, sobre todo porque ya a los candidatos se le iba agotando un poco lo que era la estrategia, ya se estaban, como se dice, empezando a ver las verdaderas caras, ya tirando las últimas cartas. Eh, eh, Dirigiéndonos hacia lo que viene a ser ya casi la votación que se nos viene. Entonces, nada, a mí me gustaría saber qué les pareció el debate a ustedes, que igual yo lo encontré por mi parte medio movido, empezando por Johannes con su gesto hacia Matei. Bueno, eso mismo, de eso vamos a conversar. Ayer fue el debate de Anatel. Efectivamente, estaban todos los canales nacionales en una emisión especial que tuvo mucha sintonía, hay que decirlo. Ese es el primer dato, así que no fue menor. Fue mucha la cantidad de personas viendo este último debate, prácticamente el más relevante de todos. eh, y estaban todos los candidatos. Yo quiero partir preguntándole a mis invitados, yo voy a deslizar algunas ideas, pero prefiero partir por ustedes antes de entrar a los contenidos que se virtieron. ¿Cómo vieron a los candidatos? ¿A quién vieron más seguro? ¿A quién vieron más nervioso? Héctor. Oye, mira, yo creo que hay candidatos con los cuales uno de repente no tiene que perder el tiempo en evaluarlos. Yo creo que el señor Artés sigue descongelándose desde la perestroika en adelante. Y la verdad que Parisi creo que está totalmente fuera de contexto y Mm. con cosas de verdad que creo que esto no es un deporte, el ser candidato presidencial. Y lo mismo con el señor Enríquez, que lo veo dentro de todo, fíjate, como bastante violento para o como muy, siempre como con la rivalidad presente o por delante para con el resto. Y lo veo con una violencia hacia la candidata Jara, que no Pero te es de mi... interrumpo, Héctor, te interrumpo. Sí. ¿No es acaso Marco Enríquez un candidato que está digitado por otras candidaturas? Indudablemente, indudablemente, yo creo que él está haciendo su juego, pero la verdad es que me molesta, yo insisto, no soy del conglomerado y no me interesa hacerlo de la candidata Jara, la respeto, la valoro como mujer, también con el coraje de presentarse a esto, porque no es fácil, pero sí creo que hay una violencia inusitada hacia Harry, a su conglomerado, lo que no me gusta. Yo, fíjate que con bastante tranquilidad vi con mucho más confianza a Evelyn Matei, lo que me agradó mucho. Vi muy sólido a Johannes Kaiser. Y también acaso un tanto más contenido, pero creo que ha ido aprendiendo con el tiempo. A estos tres candidatos de nuestra derecha yo lo he visto bastante bien, lo que me tranquiliza y me gusta. Ahora, la disyuntiva es quién va a pasar a la segunda vuelta aquí. Bueno, Cristóbal, ¿cómo viste la performance de los candidatos? Y te circunscribo la pregunta tanto a los Kaiser Kass Matei y a Jara. Quedémonos con esos cuatro. Cristóbal, ¿cómo los viste? Sí, bueno, mi opinión igual es bastante similar a la que tenía Héctor. Creo que los candidatos igual han mantenido la línea que han venido siguiendo durante los últimos debates. Kast bastante conservador en el discurso, intentando omitir errores que tenía antes, por ejemplo. Creo que lo ha ido controlando. A Matei también la vi con mucho más seguridad en su discurso.
no tan endeble como en algunas entrevistas. Y bueno, Johannes Kaiser también siguiendo la misma línea que he mostrado en los debates de la Cámara de Construcción, en los debates de energía, en Mosiari, por ejemplo, lo vi bastante igual que siempre. Y bueno, Janet Jara, yo diría por su parte lo mismo. Me llama especialmente la atención que todavía no sepa responder a cuando se habla sobre su renuncia a su militancia del Partido Comunista, de la cual sigue siendo militante desde los 14 años, como si por dejar de militar en el partido la idea en su cabeza fuera a desaparecer. Eso principalmente me llamó la Ya, atención, también algunas particularidades de Mateus, que sigue en la línea de los acuerdos con la izquierda, que bueno, en mi opinión ya no se pueden hacer acuerdos por la izquierda, y principalmente yo rescato eso. Creo que París y Arte ya no es necesario ni tocarlos. Sabemos que en las presidenciales los principales por parte de nuestro sector va a ser Johannes Kaiser, Matei y Kast. Y eso por mi parte, Rodrigo mm. Díaz. Sí, yo la verdad, por desempeño, yo no he visto prácticamente ningún debate, pero previamente, a Evelyn Matei la vi con cierto nervio en la entrada, un poco titubeante. Vi mejor a Kast y a Kaiser, a ellos dos los vi bastante más seguros, proyectan más solidez, esa es la verdad, ¿no? Eh, Jara no me gusta para nada, ni su performance, ni su respuesta. Yo voy a discrepar de Héctor, no considero que la haya tratado mal Marco Enrique. Marco Enrique está en la historia personal de Marco Enrique que en este tipo de cosas debe marcar alguna importancia. Él viene y no lo defiendo, ¿ah? Pero viene de un país cultural, su cultura, donde se crió, Francia. Viene de un país donde los debates son mucho más frontales que en Chile. O sea, en Chile, pre-73, los debates eran más frontales. Se decían las cosas. Si uno va y uno ve un debate hoy día en el Parlamento francés, o los debates presidenciales, o en España, hace el mismo ejercicio, uno se llevaría unas sorpresas increíbles. El tono que usan, cómo se interpelan con dureza y te diría, Héctor, incluso con fiereza. ¿Mm? Eh, en Chile, la verdad que tenemos una tradición de que las cosas tienen algo de puesta en escena, que a la hora de los que hubo, al final del día, nunca pasa nada. Por eso también es tan difícil hacer valer las responsabilidades en este país, porque todo se diluye. Al final, todo queda cubierto un poco por la buena onda por encima de otros factores. No, yo vi a una Janet Jara con mal desempeño. Considero que en realidad ella está atrapada en un bloque que posee niveles de irresponsabilidad insólitos, weón. Y eso se ve reflejado en una serie de propuestas en las que ya vamos a entrar ahora, porque me interesa mucho cuál es la opinión que tienen ustedes sobre los temas esenciales que se han hablado, como alguien dijo por ahí, creo que fuiste tú, Cristóbal, como que van mostrando sus cartas en esta última etapa. ¿Ah? Entonces, en el caso y vamos a partir por ella, por Janet Jara, ella está hablando, Héctor, y te dejo la palabra, de reponer el gasto social. Ella mantiene la idea del alza del salario mínimo a 750.000 pesos y de que no se puede tocar un peso de lo que, comillas, dice ella, hemos avanzado. Entonces, manteniendo niveles de gasto social que aparentemente no son sostenibles en el tiempo. Y de hecho, tanto Kast como Kaiser interpretaron, cuando se les preguntó cuál era la propuesta más populista, dieron a entender que en esa dirección, lejos, el mayor populismo estaba en las propuestas de Janet Jara. Héctor, ¿qué opinas tú? Y fíjate que, claro, siempre tienen este discurso, bueno, hago una breve alusión a que a lo mejor lo de la señora Jara no fue tan evidente de mi perspectiva esta agresividad en este último debate, pero en lo otro creo que sí. Eh, y efectivamente, como tú dices, los debates en Europa son mucho más duros, tal vez, que en nuestro Chile. Y de ahí paso a comentar lo que tú indicas. Yo creo que hay como una política que está en el ADN
del sector que representa la señora Jara, de siempre aumentar el gasto social, siempre hablar en contra de los empleadores, empresarios, de siempre aumentar el sueldo mínimo. Pero, por ejemplo, no sacamos nada con aumentar el sueldo mínimo a 1 millón de pesos si el kilo de pan va a valer 5.000. Por supuesto. Entonces no tiene ningún sentido. Y en definitiva, cuando aumentas el sueldo mínimo, las pymes que dan empleo son los que terminan sacrificándose más que cualquier otro empresario, empleador o gran conglomerado, porque son los que sustentan la economía del país. Entonces, yo creo que hay una dicotomía entre mantener precios aceptables versus subir el sueldo mínimo, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay un error, porque tú para poder hacer que cunda el dinero, que cunda o que aumentar la inversión o el gasto social, tienes que tener una buena billetera, una buena proyección, una buena planificación. Pero ya todo el mundo sabe que los gastos públicos están reducidos, que hay una reducción del presupuesto fiscal, una contracción de los gastos que hace el Estado en este año y con mayor razón a lo mejor el próximo. Entonces yo quisiera saber de dónde va a sacar la plata, po. Bueno, Cristóbal, te dejo una frase para que la comentes en la misma línea que dijo Janet Jara en el debate de ayer por la noche. Comillas, hoy día queremos presentar una demanda por mayores recursos para gasto social en nuestro país. Cierre de comillas. ¿Eso es populismo? ¿Es eso posible, Cristóbal? Yo creo que es absoluto eh, populismo. Al final, yo creo que si a mí me hacen definir lo que es un populismo y lo que me parece que es lo que aplican todos estos candidatos de izquierda, sobre todo Janet Jara, y para mí la definición de populismo, y podríamos decir la definición de Janet Jara y su candidatura presidencial es la de falacia, que al final son razonamientos que parecen válidos en la apariencia, pero que al final terminan siendo correctos y engañosos en su fondo. Al final ellos hablan mucho de gasto público, de que hay que aumentarlo, ya que, o sea, ¿cómo se llama? De que el Estado tiene que tener más fondos, ya que por medio de estos fondos ellos van a otorgar mejor vivienda, mejor salud, mejor educación. Claro, en un inicio suena muy bonito, pero sabemos que después cuando esto se implementa, lo que realmente termina generando es una deuda pública, porque efectivamente el dinero no crece de los cielos, tiene que salir de alguna parte. Entonces, bueno, precisamente cuando comienzan con este gasto público y todo, alguien tiene que pagarlo, y quien lo paga somos nosotros, los chilenos. Entonces, como tenemos que pagarlo nosotros, esto también significa un desincentivo a todo lo que son las pymes, las pequeñas, las grandes empresas, y al final terminamos ahuyentando todo lo que es inversión extranjera. Entonces, estas propuestas de Janet Jara, que suenan muy bonitas, de falacia obviamente, de Sí. sueldo mínimo 750.000 pesos, una mayor recaudación para sueldo, educación y todo esto, al final termina siendo una falacia, porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener todo eso si después el kilo de pan lo vamos a tener a 4.000 pesos, por ejemplo? Entonces, a mí me llama especialmente la atención que la gente no se cuestione este tipo de cosas que en economía suelen ser básicas, es decir, considero de que no hay que ser un experto, digamos, en la materia para poder darse cuenta de estas cosas. Ahí no sé qué opinarán ustedes sobre esto. Héctor, Sí, mira, eh, como yo te decía, hay candidatos y candidatas que de repente como que viven en otro mundo, ¿ah? Y operacionalizar las ideas, esa es la palabra, operacionalizar la idea, es complejo, es difícil. Eh, yo creo que uno cuando se presenta a este tipo de cargos tan importantes, tiene que tener una sólida estructura administrativa, porque aquí, claro, entre izquierdas y derechas está concentrado el poder y a lo mejor uno de los dos bandos, por decirlo de alguna forma, va a gobernar. Y uno tiene que ponerse en el supuesto de que va a ganar y que va a conformar un equipo con la fuerza, con la energía, con el intelecto y la experiencia adecuado para poder guiar los destinos del país. Pero no puede llegar tampoco a, ¿cómo lo defino?
como a implementar algo sobre la marcha. No, por ¿Ah? supuesto. No se puede improvisar, como dices tú. Permítanme sacarlos un minuto de Jara y meterlos en el terreno Kaiser. Tres ideas para que las comentemos brevemente porque me interesa que alcancemos a repasar a distintas figuras, aquellos que tienen posibilidades eventualmente. Partamos por Kaiser. Kaiser mencionó, por un lado, el tema indulto a Krasnov, lo habíamos comentado en el pasado, volvió a salir. Eh, Denunció el tema de los falsos detenidos desaparecidos, también el tema del servicio médico legal. ¿M? A todo esto, hago el paréntesis, se nos está uniendo Martín Álvarez. Hasta ahora te saludamos, Martín, y seguimos. Estamos comentando lo que son las ideas que fueron vertidas durante el debate del día de ayer de Anatel y ahora, habiendo repasado algunas ideas generales de Jara, la candidata Jara, estamos en ideas de Kaiser. En materia de derechos humanos, el indulto a ciertas personas en razón de su edad o su condición de salud, personificada en el caso Krasnov. Luego, el tema de eh, los falsos detenidos desaparecidos, que él lo mencionó junto a los restos que permanecen en el médico legal sin identificar. Y también en materia de aborto, opina que él eh, no va a entrar a apoyar el aborto libre. Y en materia de seguridad, deslizó una crítica que yo le llamaría, ya no es un tema que tiene que ver con la seguridad, deslizó que de alguna manera el Partido Comunista de Chile es un obstáculo a la democracia en Chile. ¿Mm? Mencionó cómo ellos han estado siempre de manera sistemática contra los temas de la seguridad, mencionó la internación de armas que hicieron en su tiempo junto a los vínculos que tiene con la FARC. Y finalmente se pronunció un poco en la misma dirección que hemos comentado acá, de que el Estado de Chile está quebrado, cómo prometen seguir aumentando el gasto social, de dónde van a sacar la plata. Me gustaría que nos refiriéramos entonces fundamentalmente a estas ideas que ha comentado Kaiser. ¿Cuáles son las opiniones o los comentarios que a ustedes les deja, les sugiere estas ideas generales que ha tirado el candidato Kaiser? Partamos por Martín. ¿Cómo te va, Martín? Hola, ¿cómo están? Un gusto. Gracias por la invitación nuevamente. Al tiro partí yo, me tiraron los leones. Sí, señor. Bueno, Johannes es así, o sea, Johannes siempre ha sido así, va de frente, dice las cosas como son, a muchos no le gusta como es, a mí sí me gusta que diga las cosas así, de frente, con la verdad por delante. Y bueno, lo vimos en el debate y lo hemos visto, él se maneja muy bien en ese formato, lo vimos en Archie, en los debates anteriores, en Chilevisión y Canal 13. Siento que no brilló tanto, pero sí logró el objetivo de que hablaran de él hoy y yo creo que durante esta semana van a estar hablando de todo lo que dijo, de lo que propuso respecto al plebiscito para cerrar el tema 73 eh, y todo lo que dijo respecto a los restos que están en el servicio médico legal, los detenidos aparecidos y todo lo que planteó. Hubo un ganador del debate, Martín, arriesgate, para ti. Yo creo que fue Kaiser uno de los más que se manejó bastante bien y el segundo lugar se lo daría a Matei. Ah, mira tú. Sí, Bien, me gustó cómo anduvo Matei. continúo con Cristóbal. Opiniones sobre los planteamientos esenciales que hizo el candidato Kaiser durante el programa de anoche. Durante el programa anoche llegué más o menos a la parte final del debate de las últimas tres temáticas, pero si me lo permite, Rodrigo Díaz, me gustaría continuar con lo que mencionó primero sobre las propuestas de Johannes. ¿Ya? Y es de que, bueno, igual es un tema bastante denso. No sé si ustedes han logrado fijarse o darse cuenta, pero creo que jamás habíamos tenido un candidato presidencial en los últimos años que ahora haya tocado temas tan sensibles que por lo general los políticos siempre intentan evitar y que haya llegado alguien que le haya hecho frente. Y ese alguien que ha llegado a hacerle frente es precisamente Johannes. Porque antes, por ejemplo, pensábamos de que José Antonio era quien representaba a la derecha, incluso se le tildaba de extrema derecha. Sin embargo, cuando llegó el plebiscito constitucional para una segunda constitución, no logró
defender los intereses de su sector correctamente y terminó siguiéndose una constitución que no beneficiaba a Chile, tan así de que incluso se hablaba de él aprobar para reformar de tan mala que era. Eh, entonces, el tema de Johannes, a mí me parece de que, bueno, más allá de los indultos a Miguel Krasnov, el servicio médico legal, los falsos desaparecidos y de que el Partido Comunista sea una traba para la democracia chilena, a mí, sinceramente, me parecen cosas de sentido común, simplemente que ningún político antes se había atrevido a decirlas, y me parece que por eso mismo es que ha ganado tanta popularidad, incluso llegando a casi igualar en las encuestas a José Antonio. Ahora, respecto al debate, lo he visto sobrio como siempre, honesto. Es más, él en muchas ocasiones ha dicho también de que él lo único que tiene en este momento es su credibilidad, es que él está obligado a ser honesto, a ser transparente con la gente. Se ha mantenido en esa línea y por ende a mí me parece uno de los mejores candidatos. Entonces, eso sería mi opinión por mi parte, sin indagar más allá en los temas, porque igual son densos y son varios. Y Bueno, eso eh, principalmente, eh, Rodrigo. eso fue una ferviente manifestación de adhesión personal al candidato. Está bien, vaya. También, claro. Héctor, tu interpretación o tus comentarios sobre los contenidos del candidato Kaiser. Mira, yo creo que cometió un error grave y que no me lo esperaba de él, precisamente, a mi juicio, cuando habló de la seguridad en esto de tener un biministerio de Mm. seguridad y defensa. Eso me llamó mucho la atención, que él, siendo un hombre bastante, que va por una senda muy correcta con los temas de seguridad y que tiene bastante equipo, y que comparto algunas cosas de aumentar las penas, ¿no es cierto?, de devolver a quienes vienen a hacer daño y a delinquir a nuestro país. Creo que fue el punto bajo de él. Fíjate, yo vi que estuvo bastante bien y yo creo que uno de los grandes ganadores en el debate ayer fue Johannes Kaiser. Pero creo que ahí se equivocó rotundamente, pues es algo que tenía que haberlo tenido resuelto, que lo tenía que haber manejado muy al dedillo, eh, y con mucha soltura. Ya el tema de la seguridad, si efectivamente este ministerio va a dar el ancho o no, o cómo pretende tener estrategias regionales, porque el delito es distinto y el crimen organizado es distinto en todas las regiones de nuestro país, eh, como para abordarlo y no empezar a crear o generar contenido una vez que ha sido electo. Entonces, ese fue el punto débil. Ahora, Bien. respecto a las convicciones morales que tiene el candidato, me pareció bastante bien. Eh, por sobre todo también, bueno, el tema del aborto bajo los tres supuestos, creo que él se defendió bastante bien y me gustó. Yo insisto, yo creo que uno de los ganadores del debate ayer fue Kaiser, que debería ir al alza según las encuestas, que no se pueden decir públicamente, pero fíjate que yo creo que él y Evelyn fueron los grandes ganadores a mi juicio. Yo coincido con el diagnóstico de Kaiser. También me parece que hay materias que él las dice, pero cuesta entender hacia dónde va a ir en términos reales, en términos prácticos. No me voy a pronunciar ahora sobre cuáles son las inquietudes que me genera a mí, particularmente la candidatura de Johannes Kaiser, pero como debate y por las ideas vertidas en general lo vi bien. Es un hombre que se mantiene tranquilo. Lo mismo que ocurre con Cast. ¿Ah? Cast, yo creo que se ha cuidado bastante, pero es una figura muy sólida. ¿Mm? Eh, bueno, pero vamos a ir a pasarle revista brevemente, y esto lo vamos a dejar por lo menos, dejémoslo formulado, a lo que fue Evelyn Matei. ¿Ah? Evelyn Matei señaló quién sería el ministro de Seguridad. A diferencia de las otras candidaturas, planteó algo que podría calificarse como un articulador, por eso hablo de un ingeniero. Dijo que sin perjuicio de que un ingeniero y un abogado también, que conozca bien, o sea, todo el tema de reforzar lo que es en tribunales, el tema de la persecución penal, habló de un ingeniero como un articulador porque entiende que el problema de la seguridad es un problema que tiene muchas aristas, tiene
muchas dimensiones. Entonces, no es un tema que se pueda mirar solo desde una única dimensión. Se necesita, por lo tanto, a cargo de un ministerio un articulador. Eh, Le mandó un comentario o hizo un comentario bastante duro sobre lo que pasa en Venezuela y el tema de Maduro, a quien, entre otras cosas, dijo se robó las elecciones, algo que, por supuesto, es verdad, y manifestó un apoyo a Donald Trump, igual que lo hizo el candidato Kast, José Antonio Kast. Y por ahí le tiró una puya al mismo Kast con el tema del vidrio blindado. ¿Ah? Eso, no sé si lo vieron, pues ella dijo, la cito, no me escondí nunca detrás de un vidrio. Lo que hice fue para proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros y a la gente que está haciendo la pega. Cierre de comillas. Bueno, me gustaría por lo menos que dejemos este tema formulado, porque ya nos queda muy poco tiempo, y volvemos en la segunda parte de este programa con Evelyn Matei. Y después nos queda un último comentario que hacer respecto de la performance del candidato José Antonio Kast, y ya luego vamos a abordar un par de temas, espero que alcancemos en la segunda parte de nuestro programa. Así que vamos a una pausa y ya volvemos para escuchar sus opiniones sobre el desempeño de Evelyn Matei en el debate, en el último debate que se hizo ayer de Anatel. Y bien, amigos, ya estamos de vuelta aquí en Vamos Somos Chilenos para el segundo bloque del programa del día de hoy, de cara a lo que van a ser las elecciones de este próximo domingo. Así que vamos disparando los fuegos inmediatamente y veníamos del bloque anterior con la pregunta que ahora le formulo Cristóbal Martín. ¿Cómo vieron a Evelyn Matei y especialmente esa referencia, esa tocada de oreja al candidato José Antonio Kast con el vidrio blindado? ¿Ah? Yo no me escudo detrás de un vidrio. Martín, A ver, lo de Matei, yo la vi bastante bien, pero creo que está, fue tarde la reacción. Esto debería haber sido hace unos meses atrás, está reaccionando muy tarde, ya quedan 5 o 6 días para la elección y ya no le da para poder remontar. Eh, y yo creo que, que fue tarde, está tirando los dardos muy tarde, pero anduvo bien, yo creo que yo le doy el segundo lugar del debate, anduvo bastante bien. ok. Cristóbal, Matei, respecto a el famoso vidrio blindado de Kast. ¿ya? Bueno, a mí, como conversábamos un poquito antes de comenzar este segundo bloque, hay gente que se lo toma muy para la chacota, salió por ejemplo Janet Jara a restarle importancia a este vidrio como si los temas de seguridad no existieran o como si realmente no hubiera una amenaza hacia los candidatos. Pero, sin embargo, lo que yo pienso es de que es muy fácil no sentirse atacada, como dice ella, o que ella no necesita resguardarse del público chileno, porque del sector al que ella pertenece es un sector que últimamente no ha sido agredido por parte de su oposición, como por ejemplo sí lo hemos sido nosotros. Es cuestión de ver lo que pasó en las elecciones de los Estados Unidos con la bala que milagrosamente no mató a Donald Trump, la muerte de Uribe en Colombia, la muerte también más reciente de Charlie Kirk, o incluso dentro de nuestro mismo país a Jaime Guzmán, senador de la República, que fue asesinado por gente izquierda. Es decir, me parece que es muy fácil tener esa tranquilidad estando en el sector de la izquierda, pero sin embargo nosotros que ya estamos más para el otro lado, es un miedo que lo que a mí me parece está justificado completamente y que por ende no me parece ninguna ridiculez. Ahora el tema de Matei, que también quiso tocar el mismo tema, me parece también correcto de que ella no sienta miedo ni una necesidad de tener ella un vidrio blindado, porque ella también pertenece a un sector que sabemos que es famoso por andar de la manito también con el sector de la izquierda. Entonces, eh, así es como yo lo interpreto más o menos. No sé qué pensarán ustedes, igual es mi opinión personal por lo que he visto en el último tiempo. Sí. Bueno, ahí queda dando vuelta una cuestión que daría para un programa, o por lo menos la mitad de un programa, que es la posibilidad de que esté hoy día el espacio para el crimen político en Chile, para que pueda haber atentados, para que tengamos ese tipo de fenómenos que en el pasado existieron y que tal vez
Bueno, eso da para largo, ¿ah? Es un comentario. No sé si Héctor, tú quieres comentar algo respecto de lo que fue el desempeño de Evelyn Matei antes de que pasemos a un tema que me gustaría tocar con ustedes, ¿ah? Que es el tema de la corrupción. ¿Ah? Y partir por el tema, si es que alcanzamos, el caso de la muñeca bielorrusa. ¿Cómo ven ustedes todo este tema? Ya, pero Héctor, sobre Evelyn Matei. Sí, mira, yo creo que ella ha ido de menos a más. No obstante, yo sostengo que el gran ganador de ayer fue eh, Kaiser. Yo creo que Evelyn ha ido de menos a más, ha ido aprendiendo algunas cosas que tenía que haberlas dado por sabida. Y a propósito, un comentario muy breve sobre las medidas de seguridad. El otro día me entrevistaron por el tema de este señor Parisi que andaba en el centro del Valparaíso con un chaleco antibalas. Sí. Claro, yo creo que para el contexto a lo mejor no era necesario. En el caso de lo de CAS, hay cosas que desconocemos los ciudadanos comunes y corrientes, pero todos los candidatos presidenciales andan con una seguridad de un departamento de la policía, el Departamento de Protección de Personas Importantes. Y ellos evalúan esto conforme al nivel de riesgo de cada candidato. Por lo tanto, es distinto uno de otro. Y lo que no sabemos es que si hay alguna amenaza real en contra de A o B, C candidato, que en este caso, en contra del candidato Cáceres, puede haber existido una amenaza que la materializaron ante el Ministerio Público, ¿no es cierto? Y se dispusieron algunas medidas adicionales de su seguridad. Estamos especulando, ¿eh? Pero tenemos que acostumbrarnos a que exista prevención. Este vidrio es hacer prevención en seguridad. Con el crimen organizado transnacional desembarcado en nuestro país, tenemos que tomar todas las medidas y resguardo para no lamentar sucesos como lo ocurrido en la historia de Chile. Eso, mi querido amigo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar del tema electoral, lo vamos a dejar por ahora a un tema distinto. Vaya, o les agrego, si nos sirve como una posibilidad, en 2012 en Japón, en Kioto, eh, escogieron a un gato como candidato a la, a dirigir la alcaldía de Konan, en Kioto, ¿no? Y Enrique Lafourcade en los 80 presentó en sociedad a Telémaco Lafourcade, un burro que era precandidato a la presidencia de la República de Chile. Y los hippies en los 80 tuvieron a Pegasus, un cerdito que le compitió a Nixon y que fue derrotado por para mala suerte o mala pata de la propia humanidad. Pero bueno, volviendo al tema, el caso de la muñeca bielorrusa o el caso de el consorcio bielorruso, chileno-bielorruso, de las Movitec, es un tema que tiene movilizado a gran parte de la opinión pública. Estamos hablando de delitos de cohecho, de soborno, de lavado de activos, donde quedarían vinculados eh, incluso ministros o exministros en este caso la exministra Ángela Vivanco, de la Corte Suprema, de la propia Corte Suprema, y abogados, que eran los representantes del consorcio. Y todo esto en medio de un marco o de una red de pagos, de transferencias, de soborno, ¿m? Eh, que habrían permitido un fallo favorable a este consorcio para salvar o zafar de la quiebra. Eh, y paralelo, todavía está calientito, la acusación constitucional que fue acogida finalmente por el Senado, que la ratificó en medio de una escandalera, eso ya harina de otro costal, la actitud de Manucheri, los dimes y diretes con Fidel Sepúlveda, bueno, y el Fidel Espinosa, perdón. Y también estamos hablando del caso de un ahora ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, no de Santiago, no, creo, creo que es de Santiago, pero lo voy a confirmar, que Antonio Ulloa eh, aparentemente, bueno, también formaba parte de un sistema de favores y de una red, donde ya no estaría solamente él, incluso hay ya, digamos, por rebote se empieza a saber de unos conservadores de bienes raíces que también de alguna manera estarían vinculados en temas de redes de favores y de encubrimientos raros. Así que quisiera que toquemos brevemente este tema general de
¿Cómo está la corrupción permeando nuestra administración de justicia? Dejo abierta la palabra. Partamos por Cristóbal. Ya. Perfecto. Bueno, sobre el tema precisamente que tocamos sobre la muñeca Bielorrusia, yo personalmente antes siempre, bueno, no siempre, pero de repente como buen chileno pasaba por lugares como Maitencillo, ciertas partes en el sur, y uno siempre veía tremendas casas, también en ciertos sectores de Santiago, que uno llega a decir cómo una persona en su sano juicio o con un salario promedio en Chile puede llegar a obtener estas propiedades si no es por medio de empresas porque igual me llama la atención la gran vasta cantidad de casas lujosas que hay en Chile. Y bueno, bajo este caso que sale a la luz ahora de la muñeca bielorrusa, yo creo que podemos saber de dónde consigue ciertas personas plata para financiar estas casas. Y es que el sistema chileno, al final, debido a que el Poder Judicial, los jueces son nombrados por el presidente de la República, es algo que da para mucha corrupción, ya que el Poder Judicial es un organismo sumamente importante en lo que es en nuestra nación. Si no me equivoco, en los audios filtrados se hablaban de transferencias de 2 millones de dólares en ciertos favores políticos. Entonces, este caso, si bien salió a la luz, a mí igual me da a pensar cuántos casos más hay de estos que no se saben, que no salen a la luz, que al final todo viene con plata del dinero de nuestros chilenos. Entonces, a mí Cristóbal, me perdón. parece que, Sí, digamos, no, te agrego que no solamente por el Poder Ejecutivo, ¿ah? A los jueces de los tribunales superiores de justicia se les designa también por el Poder Legislativo. Ellos también intervienen en el nombramiento, no solamente el Poder Ejecutivo, ¿no? Por si acaso. ¿sí? Ah, mira, entonces, con mayor aún razón, me parece que debería haber una reforma a esos dos poderes para que estas personas al final sean electas más democráticamente, a que sean elegidas a dedo por, por ciertas personas en función de recibir favores políticos, que al final lo que termina es en mayor corrupción. Ujú. Eso yo tengo para decir por mi parte. Bueno, muy bien. Martín, Sí, a ver, yo creo que con esto se abre una caja de Pandora. ¿Ah? Tremendo porque de a poquito se han ido sabiendo cada vez más cosas con los casos que hemos conocido. Ayer la acusación constitucional, la cantidad de dinero que se transaba por medio de los sobornos, el cohecho. Yo creo que aquí se está pidiendo a gritos una reforma al Poder Judicial. Yo creo que es sumamente necesario. Se necesita mayor fiscalización a quienes fiscalizan, porque eso no está pasando y al final se ven con tanto poder en hacer lo que ellos se les dé la gana, sabiendo que es muy difícil que los vayan a pillar. Pero ahora que se han sabido, se han filtrado los audios y todas las cosas, yo creo que están con un poquito de temor en lo que en lo que pueda pasar de aquí al futuro y una probable reforma al Poder Judicial y a la Fiscalía, yo creo que es inevitable. tu opinión, Héctor. Mira, la corrupción llegó hace rato, se quedó, se está instalando, se rompieron los equilibrios entre quienes debían luchar por la corrupción y la forma que el Estado debía afrontarla. Y hace un tiempo nos advirtieron que las más de 10.000 o 18.000 carillas que tenían las transcripciones del aparato celular de este señor Hermosilla que está privado de libertad iban a traer muchos coletazos. Yo creo que este es una de las aristas que está y hay otras cuantas por venir. ¿Ah? Porque aquí funcionaba el comodín y el llamado telefónico, besar el anillo para obtener cargos de privilegio, para resolver algún tema o incidir o influir en causas judiciales, en procesos administrativos. El punto está, bueno, esto es historia, la justicia lo tendrá que investigar y sancionar. Lo que a mí me preocupa es qué hacemos de aquí en adelante para que no vuelvan a ocurrir estos casos, porque cuando se quiebra y se corrompe la administración de justicia, creo que ahí está casi, casi, casi todo perdido. Yo tengo una mirada que es bastante, a ver, ¿cómo poder decirlo? Miren, yo veo muy difícil que esto se evite del todo. Yo creo que, porque
a ver, no recuerdo cuál fue de los candidatos el que propuso sorteo, creo que fue Kaiser, sorteo. Los magistrados de los tribunales superiores se eligen por sorteo. Yo creo que ni aún con el sorteo se va a impedir que alguien arregle el sorteo. Ironizaba Mochati sobre el tema de el, el caso Ulloa, Hermosilla y el caso de la muñeca bielorrusa, en el sentido de que, claro, lo saben porque quedaron las huellas de las comunicaciones en los teléfonos, pero es tan simple como que de aquí en el futuro van a adoptar las precauciones, ahora en adelante, los que tengan que hacerse favores de no dejar nada por escrito y recurrir al sistema antiguo. O sea, lo escribo, lo manuscribo y luego quemo el papel, por decirlo así. Miren, lo que yo quiero dejar instalado acá es lo siguiente. Cuando ustedes suben en la pirámide de la administración pública, van a llegar a un punto en el que vale la pregunta que alguien hizo por ahí, creo que fue Martín. ¿Quién controla al controlador? ¿Mm? ¿Quién controla al último de la cúspide? Y no hay quien lo controle. Es decir, que si lo pensamos bien, todo el sistema, tanto en lo público como también en lo privado, descansa finalmente sobre el puñado de valores, sobre la escala de valores que posea ese reducido conjunto de hombres, de seres humanos, para que no se ofendan las mujeres, eh, en los cuales descansa los grados más altos de responsabilidad. Si ellos se corrompen, es prácticamente imposible impedirlo. Por eso es tan delicado el perfil que debe reunir quien se encuentra en la cúspide. Y a veces los tiempos de crisis solo sirven para desnudar que la ausencia de personas con una recta formación moral. Pero miren, este debe ser de los casos en que mejor ejemplifica la importancia que tiene la ética para el funcionamiento de un Estado. ¿Alguna Sí. opinión? Oh, tema bastante denso, o sea, cuando usted habla de ética y moral, yo creo sobre todo aplicado en política, me parece algo súper denso. Lo primero que se me viene a la cabeza es el tema de quienes somos cristianos, quienes somos creyentes, quienes de cierta forma tenemos un horizonte moral al que seguir y quienes a lo mejor no tanto. Bueno, para quienes somos cristianos en la Biblia, bueno, se habla de que uno debe orar precisamente por sus gobernantes. Y bueno, en mi opinión personal, bueno, meterse en estos temas es complicado, pero le dejo la pregunta a usted, Lluvero, y es ¿cómo usted implementaría en la clase política a lo mejor un sistema de valores, un sistema de principios para quienes nos gobiernen, que sea beneficioso para la sociedad o que al menos se restrinja un poco la maldad, la corrupción que hay, que al final viene de personas que carecen de valores y principios como la solidaridad o la honestidad, por ejemplo? Bueno, esto es uno de los casos donde se muestra la importancia que tiene la práctica religiosa, la importancia que tiene la estructura familiar, la importancia que tienen las humanidades también. Es decir, el ser humano muchas veces actúa mecánicamente, actúa funcionalmente, pero va extraviando el para qué, o las razones, el fundamento del actuar. Entonces, la ética, tenemos vehículos formales para transmitirla, pero por sobre todas las cosas hay que vivirla y para eso está el ejemplo. Por eso una estructura familiar sólida es tan importante y por eso también es el problema en el que estamos metidos, porque si hay algo que está en crisis hoy día es la estructura familiar. Entonces, pero no hay que olvidar, no hay ningún sistema, yo he llegado a esa convicción, ningún sistema, porque ustedes saben, los ministros de la Corte Suprema se forma la quina al interior del Poder Judicial, es enviado al Poder Ejecutivo y la decisión del Ejecutivo tiene que ser ratificada por el Senado. Entonces, imagínense la cadena de favores y de levantar de teléfono que hay ahí, po. Piensen ustedes cuántos gallos dicen
cada nombramiento que se hace en la Corte de Apelaciones de cualquier parte de Chile. ¿Queréis mi voto? Oye, pero tengo un sobrino que quiere una notaría. Sí, mira, de verdad, a mí lo que me resulta enojoso también hasta cierto punto es ver parlamentarios que pontifican y abogados, que se hacen los lesos. Eh, yo sé que esta conducta está mal y que hay que cambiarla, pero hacerse el sabonarola para sacar réditos personales con todo esto, eso me parece que también es un poco indecente. Eso les quiero decir. Esa es mi percepción. Bueno, y dicho eso, perdónenme, porque esta es una cuestión que da para largo, ¿ah? Pero el tema ético es fundamental, no lo olvidemos. Hay un tema que me gustaría, aunque sea breve pincelada de su parte, pero volvió la temporada de atentados en la Araucanía. Y ahí ha aparecido este gobierno a, a señalar, o sea, no solo presentar querellas, sino a declarar que aquí no se trata de presos políticos los que están encarcelados, digamos, por la violencia que está ocurriendo. Es decir, o lo que hace un cambio absoluto, un giro copernicano por parte de un gobierno que llegó hablando del territorio liberado del Gualmapu y que termina validando estas comillas, y permítame el mismo lenguaje que usan, la militarización de la Araucanía. Eh, voy a partir por Martín, esta va a ser la nueva normalidad que nos hereda, que se viene, digamos, para el primer tiempo del futuro gobierno, es decir, volvió la temporada de atentados para quedarse, Martín. Así es, yo tengo esa conclusión. Volvió la temporada de atentados, justamente ahora que se está acabando el gobierno. Viene sí o sí un gobierno de derecha. Va a estar muy complejo el primer año, pero yo creo que el gobierno que entre va a tener que ponerse las pilas y poder solucionar el tema de la Araucanía. ¿Qué es Trabajar para poner, perdón, qué es ponerse las pilas, Martín? ¿Qué tiene que hacer ese gobierno? aplicar con toda la fuerza la ley. Entrar a Temucuicú y a todos sus lugares y aplicar la ley. Es lo que hay que hacer. Con ¿Ya? inteligencia, hay que invertir en inteligencia, preparar a nuestros policías y si tiene que entrar el ejército, se tiene que declarar estado de sitio, se tiene que hacer. Ok. Héctor, consulta, ¿y tú, en tu opinión, en tu experiencia, las Fuerzas Armadas están dispuestas a involucrarse y a entrar si se los pide el Poder Civil? Tú sabes que en estas cosas se pagan costos. Yo creo que no. Yo creo que aquí podría pasar lo mismo que ocurrió tal vez en Brasil con el Comando Vermelho, ¿ya? Donde era una agrupación, una organización criminal, acá es una organización terrorista, porque ellos infunden terror, atacan sorpresivamente, producen atentados sectoriales incendiarios, hay uso de armas de fuego, ¿no es cierto? Tienen una estructura jerárquica. En definitiva, mira, nos vamos a tener que ir acostumbrando, yo creo que volvió la temporada. ¿Cierto? Es muy cierto, si ya van 4 atentados en cuanto, en menos de un mes, y antes era la CAM, hoy día es la UAM, la Weicham Aucamapu, ¿no es cierto? ¿Mm? En definitiva, estos sujetos, estos delincuentes, estos terroristas, lo que están haciendo es rearticularse, buscar nuevos liderazgos, Exacto. eh, buscar nuevos desafíos y también nuevas reivindicaciones. Si lo último que vimos de estos delincuentes terroristas fue este homicidio, ¿no es cierto?, a mansalva en contra de los carabineros el 27 de abril del año antepasado. Pero yo creo que vamos a tener que irnos acostumbrando a esto. Ok. Cristóbal, también alguna opinión, ¿cómo se hace frente al paramilitarismo que estamos viendo en la novena región? Porque hay varios candidatos, Kaiser entre otros, eh, que claro, han declarado con algo de soltura, como haciéndolo ver un poco fácil, que aquí vamos a reventarlos con Fuerzas Armadas en el interior, pues, y que así se va a resolver esta cuestión. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal? Sí, claro, a ver, a mí personalmente no es algo que me gustaría mucho que pasase, pero al final si han habido años de diálogo y el diálogo no está funcionando y seguimos aguantando violencia por parte de estos sectores, al final tendrá que aplicarse la mano dura, porque digamos que la mano blanda, no solo este gobierno, bueno, no, mejor no hablar de este gobierno, pero
no solo en gobiernos pasados se le ha dado la mano blanda del diálogo, de ver a qué acuerdo podemos llegar y no la han querido tomar, sino que la han tirado para el lado abruptamente, incluso llegando a matar a carabineros. Entonces, Mm. viendo el panorama así, claramente yo creo que el sentido común lo que nos dice es de que debe haber una especie de intervención ya con una mano tal vez más dura. Sí. Ahora, bueno, efectivamente, no basta con dar la orden cuando las instituciones no están muy convencidas de actuar. Eso es un problema para nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Y a veces uno tiene la sensación, por lo menos en el plano interno, que a veces las policías mismas no están muy convencidas de actuar y uno ve una cierta marginación. Y a veces las Fuerzas Armadas puede que tampoco estén tan convencidas. Entonces, tener militares solo parados con los fusiles no es suficiente. Ahora, tenemos otro problema, porque imaginemos que logran encerrarlos, se hace un operativo, los infantes de Marina se meten a lo hondo del territorio, desarticulan las bandas y encierran a una gran cantidad de estos combatientes, estos delincuentes, como ha dicho Héctor, de estos paramilitares. Eh, pero para estar encerrados se requiere una gendarmería con las convicciones bien puestas. ¿Y qué está pasando en gendarmería en este minuto? Tenemos problemas de corrupción más o menos complejos. ¿No es así, queridos contertulios? Oye, así es, pues 13 funcionarios detenidos el 9 de noviembre y ahora esta fiesta que tiene que haber estado bastante enjundiosa con un whisky de alta data y valor, la verdad que es mejor estar ahí que estar afuera, pues están más seguros, lo pasan mejor. No, claro. A mí, yo, ¿saben el temor que me produce esto? Que hay cruces entre el narco y el terrorismo. Y el narco tiene un poder corruptor muy grande. Y hay ciertos penales en la zona central, donde se rumora ya desde hace rato que los capos de estas bandas organizadas de crimen transnacional son amos y señores dentro de la cárcel. Un fenómeno que se dio de manera muy similar en la Colombia de los 90, donde, donde esta gente los encerraban, pero adentro planificaban con todos los elementos, teléfonos, etcétera, sus atentados, digamos, sus golpes fuera de la cárcel. Y es algo que se viene, y ahí es donde hubo complicidad de la gendarmería colombiana. Se hacían los lesos, muchos de ellos estaban pagados. Entonces, estos son temas que a la larga van a tener que ser tomados en cuenta en lo que es una estrategia de seguridad. Y me gustaría mucho que siguiéramos conversando, queridos amigos. Yo les voy a dar el minuto, los 30 segundos a cada uno para que se puedan despedir del programa del día de hoy, porque ya me avisan que nos tenemos que ir. Así que parto por Martín, por favor, para que tengas tu último minuto. Dale. Perfecto. Bueno, agradecer nuevamente la invitación y bueno, este domingo se viene algo muy importante, son las elecciones presidenciales. Vamos a conocer ya la próxima semana, en el próximo programa, quién van a ser las dos personas que van a estar en la segunda vuelta. Y yo creo que nos vamos a llevar sorpresa. Eh, no es lo que dice la encuesta, yo creo que vamos a estar todos sorprendidos el día miércoles con quién va a ser el candidato de derecha que va a pasar a segunda vuelta. Ok. Héctor. Oye, fíjate, yo creo que, bueno, que ganen más mejor, dijo alguien por ahí. Esperemos que sean consecuentes y tengan una adecuada planificación para reencantar, porque va a un segundo round esto. Muy bien, súper, ok. Sí. No, bueno, y Ya, por mi parte, ¿se puede? Cristóbal, Sí, no, por mi parte, antes de finalizar, quería recordarle a nuestros oyentes quienes nos estén escuchando en este momento que de parte de la Fundación para el Progreso, mañana día miércoles 12 de noviembre tenemos un curso de comunicación llamado Comunicar y Convencer con el campeón mundial de debate, que es chileno, que es Matías Durán, que va a estar en la Fundación el día de mañana alrededor de las 5 de la tarde. La inscripción es abierta para todo público, para quien quiera ir puede ir mediante inscribiéndose en el link que está en nuestras historias y hablaremos principalmente sobre comunicación estratégica, neurolingüística y campañas universitarias. Así que quien quiera formarse con el campeón mundial de debate está cordialmente invitado.
Bueno, amigos, se nos fue el tiempo. Un abrazo para todos ustedes. Chao, chao. Y nos vemos en la próxima emisión y que gane el más mejor. Nos vemos.